Hola, saludos, gracia y paz. Considerando el hilo de temas que hemos traído hasta ahora con relación a la escatología del final de los tiempos, hemos considerado que sería conveniente tocar en este punto acerca del último de los enemigos que Dios tiene o que tendrá en este mundo antes de la consolidación de su proyecto, de su estrategia. Y tal enemigo es la muerte. Y es un tema interesante y apasionante, considerando que todos los seres humanos, como es obvio, tendremos que pasar por ella, y aún pues todos los que desde la creación han muerto hasta ahora. Y el tema de la muerte es quizás uno de los que menos se toca desde el punto de vista de la predicación cristiana, y cuando se hace pues ciertamente es estimulando a todos a que crean en el Señor, porque los que creen en el Señor no mueren, sino tienen asegurada vida eterna. No mueren en el sentido, digamos, espiritual de la palabra, del término, por cuanto la muerte se considera como la separación del creyente, la separación entre Dios y el creyente como consecuencia de los pecados. Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Desde el punto de vista del mensaje de Dios dado a los hombres, quizá la muerte que menos importa es la muerte física, por cuanto es solamente dejar este cuerpo, pero la muerte espiritual tiene mucha más importancia. No obstante esto, nos hemos planteado el tema de considerar la muerte física en este análisis, porque al considerar la muerte física, sin duda estamos también en alguna parte de nuestro análisis llegando a tocar el tema de la muerte espiritual. Ahora bien, la pregunta en este momento es, ¿y por qué la muerte? Y la respuesta ciertamente parece obvia, pero no es tan obvio cuando entramos en el tema y lo analizamos como hemos hecho con todos nuestros temas hasta este momento. Lo analizamos desde el punto de vista de las dos generaciones. Las dos generaciones logran darle una respuesta muy, muy interesante y convincente al tema de la muerte. Y eso es lo que queremos analizar en esta oportunidad. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo siguiente: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo de Dios es la muerte. Quiere decir entonces que Dios tiene una secuencia, una fila, una hilera de enemigos, y el último que está colocado en esa fila, en esa hilera, es la muerte. El último enemigo que será abolido, dice algunas versiones, ¿no? Será abolido es la muerte. Quiere decir que habrá un momento a partir del cual ya no reinará la muerte sobre el mundo. La muerte, según lo define la concordancia bíblica Strong, que le asigna el número 2190, dice que es alguien abiertamente hostil en enemistad, que está animado por un odio profundamente arraigado. Es un enemigo, implica hostilidad irreconciliable, procedente de un odio personal empeñado en infligir daño. Tal es el empeño de la muerte en infligir daño, que hace desaparecer físicamente este cuerpo, queda completamente inanimado, no tiene ningún tipo de reacción, como lo tiene cualquier ser vivo, queda inerte donde está, y el alma que ocupaba ese cuerpo va a otro lugar.
Ese es el poder de la muerte, hacer que la persona quede físicamente inservible, no tiene capacidad de reacción. ¿Por qué la muerte? Es la pregunta. ¿Por qué Dios instituyó la muerte en este mundo? Esta es una de las preguntas que quizás nunca nos hacemos. Yo me la hice como consecuencia de haber revisado este texto de Pablo, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y en el avance de este estudio, de este análisis, encontré cosas maravillosas que es la que quiero compartir con ustedes. Avancemos. David escribió en el Salmo 110, dijo: Yahweh le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, un estrado es una alfombra, es el lugar donde los pies reposan. Entonces dice, el Señor Dios Todopoderoso, Yahweh, le dijo a su Hijo, que es el Señor Yeshua, le dijo: siéntate a mi diestra, a mi lado, siéntate a mi lado, es decir, reposa, descansa, hasta que todos tus enemigos estén destruidos, estén como alfombra. Todos los enemigos del Señor Yeshua, que los tiene por decenas de miles, o si consideramos los ángeles, lo tiene por miles de millones. Los ángeles rebeldes, ¿no? Los que se rebelaron en el comienzo de todas las cosas. Será por esto entonces que Pablo escribió: y el postrer, el último enemigo que será destruido, abolido, es la muerte. Y en este escrito de David encontramos que más adelante él asegura lo siguiente. En ese mismo salmo dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Este texto no es posible entenderlo a menos que uno tenga claro las dos generaciones. Es necesario entender el tema de las dos generaciones para poder comprender las Sagradas Escrituras, porque el 90% de las Sagradas Escrituras se fundamenta en lo que ha sucedido en el mundo como consecuencia de Génesis 3:15. Y lo que nosotros vivimos en este momento y lo que viviremos un poco más adelante tiene que ver con Génesis 3:15 y con las dos generaciones. ¿Por qué dice el Señor acá? Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres las naciones. ¿Por qué? Bueno, esto viene como consecuencia de las dos generaciones. Hemos explicado en videos anteriores qué es lo que trata el tema de las dos generaciones. Esto se origina en Génesis 3:15, porque estaba en el vientre de Eva, en el huerto del Edén, estaban dos criaturas. Una concebida con la primera relación sexual o íntima de Eva con el ángel que de parte de los ángeles caídos estuvo en el huerto del Edén. Ese es Caín. Y la otra generación es la que nace como una relación inmediata con Adán, su marido, y es Abel, el hijo que estaba en su vientre. En ese momento, cuando Dios le habla a la culebra, le está hablando de las dos generaciones que estaban en el vientre de la mujer. Y la generación del diablo, su línea, su linaje, tendría el poder para morder en el talón del linaje de la mujer. Y el linaje de la mujer tendría la autoridad para pisarle la cabeza al linaje de la serpiente. Entonces ha de venir un tiempo cuando la tierra, y ese tiempo es ahora, estará llena por los dos linajes. El linaje el linaje santo y bendito a partir de Set, porque Abel fue asesinado, y el linaje perverso y maligno de la culebra a partir de Caín.
ese linaje de Caín es el que ha tenido mayor poder sobre la tierra porque Satanás tiene el control de este mundo, control que perderá en muy poco tiempo. Como consecuencia del control que tiene Satanás sobre este mundo, sus hijos, que son descendientes de Caín, han tenido, digamos, la posibilidad de allegarse a todos los puestos de poder en el mundo. Prácticamente no hay ningún puesto de poder en el mundo que esté ocupado por un hijo del linaje santo o del nuevo linaje, ¿no? Que es el linaje nacido a partir de la fe en el Señor Yeshua. Bueno, ese linaje de Caín gobierna las naciones. El linaje de Caín tiene reyes, tiene presidentes, son dueños de grandes corporaciones, poderosas corporaciones económicas en el mundo. Son los dueños del dinero. Ellos tienen el poder, el control de los principales bancos mundiales y la autoridad sobre los órganos prestatarios de dinero. Ellos controlan la producción de alimentos, la producción de medicinas. Ellos rigen el mundo y son enemigos del Señor Yahshua y son enemigos del Padre. Ellos son anticristos. Todos son anticristos, son enemigos del Señor Yahshua. Por eso en este salmo, en el Salmo 110, el Señor dice que quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Cuándo es el día de su ira? Bueno, el día de su ira será cuando Dios comience a juzgar la tierra. El día de su ira comenzará con un gran terremoto. Luego el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las piedras que estarán preparadas para ese momento caerán sobre la tierra para destruirla. Así comienza la ira de Dios. Luego vienen las 7 copas. Y durante ese tiempo, Dios vengará lo que el linaje de Caín ha hecho a través de los miles de años sobre el linaje de Dios y sobre lo que en este momento estarán haciendo y harán, porque vendrán momentos mucho, mucho peores. Entonces, Dios tiene un momento para desatar su ira sobre el linaje de Caín. Ahora, ¿cómo podría Dios llenar de cadáveres la tierra, que son los cadáveres de los hijos de Satanás, si no existiera la muerte? Y aquí ya empezamos a tener luz sobre este asunto. Podemos comenzar a entender por dónde vino la decisión de Dios de imponer la muerte en el mundo. Yo he podido comprender que la muerte ha entrado porque Dios tenía que desaparecer el linaje de Caín. Pero veamos, porque esto es tan antiguo como la historia misma de la humanidad. Y un hombre escogido por Dios llamado Enoc, el séptimo en la línea generacional santa a partir de Adán, escribió en un libro lo siguiente: vi allí el espíritu de un hombre muerto, acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael, el vigilante, porque así llama a los ángeles el libro de Enoc, y el santo, porque Rafael, este ángel, es santo, que estaba conmigo. ¿De quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo, que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla, es decir, su linaje, su simiente, su generación, sea eliminada de la faz de la tierra, y su linaje, generación, simiente, desaparezca del linaje de los hombres. Esto lo escribió Enoc en su libro, y es aquí donde está la razón y la causa de la muerte. La muerte necesaria, porque para poder eliminar a todo el linaje de Caín. Repasemos de nuevo. Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres.
Entonces ya podemos entender que el linaje de Caín debe ser erradicado de la faz de la tierra. Por ello, la muerte no puede ser eliminada. La muerte fue instituida como consecuencia de que el linaje de Caín tenía que desaparecer de la tierra. Como copiamos en esta lámina entonces, el linaje de Caín debe ser eliminado. La muerte fue instituida por causa de los descendientes de Caín, no por causa de los hijos de Dios. Luego, la muerte debe tener vigencia entre tanto haya descendencia de Caín sobre la tierra. La descendencia de Caín se originó una vez que Caín salió errante y fue a la tierra de Nod, donde encontró mujer y allí con ella formó una generación. Al final de esa generación que nombra el capítulo 4 de nuestra Sagrada Escritura, aparece una mujer. Ella se llama Naama y la historia secular dice que ella se emparentó, que ella tuvo familia con Noé. Esto no está en la Sagrada Escritura. Sin embargo, lo puede uno encontrar en la historia mundial, en la historia universal, que la esposa de Noé fue Naama. Noé con su esposa tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De esos 3 hijos solamente uno pertenecía a la línea generacional santa, y este era Sem. Ni Cam ni Jafet pertenecían a la línea generacional, pero de ellos Cam fue maldito. Y toda la tierra fue poblada a partir de estos 3 hombres, de Sem, de Cam y de Jafet. La línea generacional de Sem dio origen a los semitas, que son los judíos. En cambio, la línea generacional de Cam propició la generación enemiga de los semitas. Es decir, de 2 hermanos, Sem y Cam, nació lo que en este momento es toda un linaje, toda una generación, enemigos y confrontados. Entonces, el diluvio no pudo impedir que la generación de Caín continuara sobre la tierra, no lo impidió. Aunque Dios se propuso eliminar una situación controvertida que había en aquel momento y como consecuencia del diluvio murió el 99% de la población que había sobre la tierra, ese 1% que son Noé y sus 3 hijos continuaron. Y así se pudo extender sobre la tierra el linaje de Caín. ¿Por qué? Porque Cam y Jafet parecen ser del linaje de Caín, no Sem. Sem es del linaje de Set, hijo de Adán. Bien, entonces, al no impedir el diluvio, la postergación del linaje de Caín, entonces estos han poblado la tierra. Y estos son los enemigos de Dios, los que están en este momento teniendo el control y el poder sobre la tierra. Pero como vimos anteriormente, según nos dijo Enoc, todo el linaje de Caín debe ser erradicado de sobre la tierra. Ahora veamos, para poder entender esto, porque las Sagradas Escrituras son muy claras cuando dicen que por un hombre entró la muerte al mundo. Hablando de Adán, por un hombre entró la muerte al mundo. Y por otro hombre, que es el Señor Yeshua, encontramos la vida eterna. Bien, veamos lo que pasó en el huerto del Edén para poder comprender, para poder entrar un poco en lo que creemos que pudo haber pasado en aquel momento. Allí dice la palabra de Dios de esta manera. Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios colocó al hombre en el huerto. Dice la palabra, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, entonces en este momento es cuando Dios le da el mandamiento a Adán, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Este es el momento cuando Dios le anuncia a Adán lo que sería un hecho cumplido posteriormente, es decir, la muerte entraría al mundo. Y en la conversación que tuvo el ángel que fue al huerto, que tuvo con Eva, le dice, le da a entender a Eva que es mentira lo que Dios está diciendo, que no van a morir, porque es muy astuto Satanás. Él sabía que la muerte no iba a ser fulminante, y ellos no sabían lo que era la muerte tampoco, ni Adán ni Eva sabían lo que era la muerte, porque no existía, nadie había muerto hasta ahora. Entonces, en la conversación que se desarrolla allí, uno de los argumentos que utiliza Satanás para convencer a Eva es acerca de la eternidad de su existencia. Pues él le dice, Dios no está diciendo que morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol serás como Dios mismo, pues que conocerás lo bueno y lo malo. Eso es lo que le dice el diablo a Eva, y Eva se ve entonces muy tentada porque dice que el árbol se veía delicioso para adquirir conocimiento, muy atractivo para adquirir conocimiento, para adquirir sabiduría, y ella va y come del árbol. Cuando Eva come del árbol, sus ojos se abren y ella se da cuenta que es mujer, entiende lo que ella es, entiende su cuerpo. Y puede comprender también que el ángel que tenía enfrente, que ya se le había transformado, había dejado de ser culebra para ser un ángel muy, muy atractivo, era hombre. Y ella, inocentemente, pues cae en la trampa que le tiende el ángel, y ella queda embarazada en ese momento de Caín. Luego ella va inmediatamente a hablar con Adán y le lleva la fruta, y Adán come. Él dice que él comió Adán. Cuando Adán come, se le abren los ojos también, se da cuenta que es hombre y entiende que Eva es mujer, y Eva pues practica con Adán lo que había hecho anteriormente hacía unos instantes con el ángel, y ella queda embarazada de Abel. Es en ese momento cuando en su vientre hay 2 generaciones, y es cuando Dios decide entrar al huerto para conversar con ellos. Ahora, dice Dios que si comían del árbol, ellos iban a morir. Ellos iban a morir. Cosa que entendieron cientos de años después, lo que había pasado en ellos, porque murieron, ciertamente murieron. Ya no podían seguir siendo humanos aquí en la tierra. Ahora, lo que hay que entender acá es que la muerte no era mala, o no es mala, porque lo que Dios estaba buscando era que a partir de este castigo para la humanidad que vendría por Adán, se pudiese satisfacer su objetivo, que era deshacerse de la generación de Caín. Es decir, si la muerte alcanzaba, como la muerte alcanzó a Adán, entonces la muerte alcanzaría a todos los que vendrían después. De manera que si la muerte alcanzaba a su generación, también alcanzaría a la generación que el diablo había impuesto en el mundo a través de Eva. Lo que Dios estaba buscando era la desaparición de la generación de Caín de sobre la tierra. Por eso Dios instituyó la muerte. Por eso a Adán le sucedió lo que le sucedió. Entonces, continúa diciendo la Escritura que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si uno revisa el capítulo 28 de Ezequiel, se da cuenta que el querubín grande y protector fue hecho en sabiduría. Él era sabiduría. Es decir, el conocimiento de lo bueno y de lo malo estaba en él. De tal manera entonces que cuando Eva vio el árbol, lo que estaba viendo era el ángel que tenía sabiduría.
y ella le codició al árbol, codició al ángel, y por eso ella cayó en esa trampa y fue seducida y fue engañada y fue llevada a hacer lo que no tenía que hacer. De esta manera se cumplía con lo dicho de parte de Dios, que si comía del árbol del huerto moriría. Ahora fijémonos en lo que Dios le dice a Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Acá pareciera pasar escondida la verdad grande y maravillosa que Dios quiere manifestarnos. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Dios le está diciendo a Adán, tú eres polvo de la tierra, porque de la tierra te hice. Dios hizo a Adán de la tierra, como podemos leer en el capítulo 2 del libro de Génesis. Dios primero hizo que saliera un vapor de la tierra, y cuando salió el vapor de la tierra se humedeció por este vapor, y entonces Dios pudo tomar la arcilla mezclada con el agua del vapor y trabajarla y formarla y hacer la figura del hombre y ponerle todo lo que el hombre debía tener, y luego Dios le sopló aliento de vida. Pero ¿de dónde fue hecho Adán? De la tierra. Ahora bien, lo que no nos dice en la Sagrada Escritura, pero podemos llegar a ello, es que esta tierra fue hecha para albergar a los ángeles rebeldes. Cuando los ángeles se rebelaron, fueron expulsados del monte de Dios, pero Dios no tenía dónde enviarles porque no había nada hecho en ese momento, solamente existía el monte de Dios. Dios les expulsa, pero para poder tener un lugar a donde mandarles, Dios hace la tierra. Pero Dios hace la tierra en unas condiciones inhóspitas. Es decir, la tierra tenía toda la característica de los ángeles rebeldes. La tierra era la esencia de los ángeles rebeldes, era desordenada, era vacía, tenía tinieblas, y lo único que había en ella hasta ese momento era agua, porque todavía la parte seca no había sido descubierta. Entonces, la tierra tenía la característica de los satanes. La tierra estaba hecha de concupiscencia, porque esa era la intención del diablo. El diablo es concupiscente. El diablo está hecho de maldad. El diablo reaccionó en maldad. Se halló maldad en él. Así que la tierra que le iba a recibir a él y a los ángeles rebeldes tenía que ser una tierra en concupiscencia. Por eso la tierra era desordenada, vacía, oscura y totalmente llena de agua por todas partes. Entonces, cuando Dios descubre lo seco, lo descubre para hacer a Adán de allí, y luego toma entonces Dios y hace a Adán. Cuando Dios hace a Adán, cuando lo forma, Dios está formando a un hombre hecho de un material concupiscente. Su naturaleza era concupiscente. Dios sabía que esto iba a ser así. Dios hace a Adán de ese material concupiscente, es decir, un material con tendencia a la desobediencia, a la rebelión, a la rebeldía, a oponerse a Dios. ¿Y por qué hizo las cosas Dios de esta manera? Por el propósito que Dios tenía de eliminar la descendencia de Caín de sobre la tierra, porque Dios no iba a dejar a los suyos sin auxilio, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en este estudio. Entonces, cuando Dios hace a Adán, lo hace del polvo de la tierra. Cuando se produce el pecado en el huerto, Dios le da sentencia a Adán y le dice, a la tierra volverás. Y lo que le dice a Adán nos lo dijo a todos nosotros, el cuerpo de ustedes a la tierra volverá, porque de la tierra fue tomado. Y nuestro cuerpo, una vez que hemos muerto, se convierte en algo putrefacto, y donde los gusanos reinan porque se comen todo lo que está allí menos los huesos. De tal manera entonces que la tierra es un lugar de corrupción, y nuestro cuerpo es un elemento corruptible, de tal manera que cuando la vida sale de él, el cuerpo se corrompe a tal manera que los gusanos se lo comen. Lo que se están comiendo los gusanos es la misma tierra de donde fue tomado el cuerpo para ser hecho. Esta es una gran verdad. Dios está diciendo que esta naturaleza no es de él, ese cuerpo no es de él, porque ese cuerpo tiene la naturaleza concupiscente de Satanás.
Así pues, todos los que mueren dejan su cuerpo sobre la tierra. No, este cuerpo no va para otro lugar, pero su yo interior sí va a otro lugar, porque el cuerpo es solamente un vestido, es un traje que nos ponemos cuando nacemos, pero ese traje nos lo quitamos cuando nos vamos. Entonces, el propósito de Dios era la muerte para que los hijos de Caín fuesen eliminados de sobre la faz de la tierra. Esa es la razón de la muerte. Pero Dios no iba a dejar a los suyos en la muerte. Dios iba a rescatar a los suyos. Y esto es lo hermoso. Es decir, el propósito de Dios de deshacerse de Caín se cumpliría, pero también el propósito de Dios de amar a los suyos, de cubrirlos con su manto de bendición, también se mantiene por la obra del ungido Yeshua. He aquí la buena noticia. La buena noticia es la vida eterna, porque Dios preparó la muerte para los hijos de Caín, pero para los suyos Dios aseguró la vida eterna. Es decir, los suyos no morirán, sino temporalmente dejarán este cuerpo, porque este cuerpo es concupiscente y está hecho de la naturaleza de Satanás. Lo dejará aquí en la tierra y tomará su naturaleza a la que fue llamado, que es el cuerpo de gloria, con lo cual Dios le revestirá. Los que han muerto hasta ahora han dejado su cuerpo acá en la tierra. Me estoy refiriendo a los que son de Dios. Han dejado su cuerpo aquí en la tierra y han ido en su naturaleza del hombre interior, que es espiritual, han ido a un lugar a esperar el momento adecuado. Ahora, cuando se produzca el momento adecuado, es en la resurrección. En ese momento dice la palabra de Dios que abandonaremos este cuerpo de humillación. Abandonaremos este cuerpo de humillación, dejaremos este cuerpo de humillación y tomaremos el cuerpo de la gloria del Señor Yeshua. Es decir, el cuerpo de la gloria del Señor Yeshua es un cuerpo sin concupiscencia. No tiene concupiscencia, porque la concupiscencia pertenece a esta tierra, a este mundo que fue hecho por causa de Satanás. Este mundo esta tierra refleja la naturaleza de Satanás. Pero Dios nos va a llevar a un mundo diferente. Dios tiene preparado un mundo diferente, una tierra diferente, donde no hay concupiscencia. Lo que hay es santidad, lo que hay es orden, lo que hay es bendición en ese lugar. Entonces, Daniel fue el primero que habló de esto. Daniel dijo en su libro, en el capítulo 12, versículo 2, dijo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el Señor Yeshua, estando entre nosotros, lo anunció y dijo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. También, cuando el juicio a la iglesia, el Señor dijo lo siguiente: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces acá podemos entender la estrategia del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor conversó con Nicodemo, le habló acerca de la vida eterna y le dijo: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí cualquiera podría argumentar que Dios tenía una estrategia para destruir a unos y para conservar a otros, pero esto no es cierto. Del capítulo 3 del Evangelio según Juan, podemos entender que Dios le ha dado la oportunidad a todos. Aquí dice: a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en este momento? Según lo que podemos entender, hay algunos que nunca llegarán a creer y se perderán. Pero ¿quiénes son estos que no llegarán a creer? Los de la línea descendiente de Caín,
no creerán, porque es un hijo de Satanás y Satanás es enemigo de Dios. Ahora, Dios le ha dado la oportunidad a todos, pero su estrategia, su plan está muy claro. Dios iba a, por medio del pecado de Adán, de traer sobre este mundo la bendición de que no haya los descendientes de la culebra, que son perversos, que son malignos, que son violentos, que son asesinos, que son mentirosos y que por sobre todas las cosas no tienen a Dios en su corazón. Pero Dios le abrió la posibilidad a todos de salvación, porque dijo, por medio de mi Hijo, quien será levantado, para que todo aquel que en él, que viendo aquello, crea en él, tenga salvación. La salvación de Dios, la vida eterna es por medio de Dios. Entonces, así como Dios trajo la muerte por medio de la desobediencia de Adán, asimismo Dios trajo la vida por medio de la obediencia de Yeshua, el Hijo de Dios. Si bien por uno entró la muerte, por el otro entró la vida. Pero la muerte no entró para destruir a los hijos, la muerte entró para destruir a los perversos hijos de la culebra. Esta era la estrategia de Dios. Otra porción muy interesante aparece en los capítulos 5 y 6 del Evangelio según San Juan. El Señor, hablando con los judíos, les dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí vemos los dos opuestos, la muerte y la vida. Pero no era el propósito de Dios nunca destruir a su generación con la muerte. Por el contrario, el testimonio es que cuando el Señor vino a estar entre nosotros y nos habló, primero le dijo sus palabras a los apóstoles, luego los evangelistas recogieron estas palabras y las escribieron. Y esas palabras nos han llegado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. En este momento la gente no oye la palabra del Señor, pero la puede leer. El que lee mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Usted tiene su Biblia en su mano. Usted puede leer la palabra que el Señor nos habló. Señor, la palabra que nos habló la escucharon los apóstoles y la escribieron y está ahora en nuestras manos. Lea la palabra, porque el que cree, el que oye o el que lee su palabra y cree al que le envió, porque el que cree las palabras del Señor cree al que le dio las palabras al Señor, que fue el Padre, ya tiene vida eterna. Es decir, que el problema de la muerte quedó solucionado. La muerte es algo temporal y es un medio, es un instrumento. Pero la muerte no vino para dañarnos a nosotros, a los hijos de Dios. La muerte vino para poder quitar del medio a una generación que estorba, porque es maligna, porque es perversa, porque es del diablo, porque no ama a Dios. Dice que el que oye su palabra no vendrá a condenación. Los que sí van a condenación son los hijos de Satanás. Y dice que ha pasado de la muerte a la vida. Antes estaba muerto, pero ahora ha pasado a la vida. Luego el Señor nos enseñó lo que era la voluntad del Padre, y es que la voluntad del Padre es que todos reciban la vida eterna. Él dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces podrían decir los hijos de Satanás que Dios ha sido injusto. Podría alguien decir: pero Dios trajo la muerte para matar a algunos y para darle vida a sus preferidos. No, Dios dejó abierta la posibilidad para todos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice el Señor que le resucitará en el día postrero. Como dijimos al principio de esta disertación, hay un día en el cual los hijos serán levantados. En ese momento dejarán el cuerpo de muerte y en el aire, como escribió Pablo, serán transformados al cuerpo de vida, al cuerpo de la gloria del Señor. Dejarán este cuerpo de muerte y tendrán un cuerpo de vida. Dejarán este cuerpo que tiene la naturaleza de la tierra, que tiene a su vez la naturaleza del diablo, y tomarán el cuerpo
que tiene la naturaleza de arriba, que tiene la naturaleza del Hijo, que tiene la naturaleza del Padre. Ese es el propósito de Dios con la muerte. El propósito de Dios con la muerte es que los hijos tengan vida y que los que son de muerte sean desechados, ¿verdad? Los que son de muerte sí morirán. Por eso hay dos muertes, ¿verdad? Hay dos muertes en la Sagrada Escritura. La primera muerte es circunstancial y es solamente para deshacerse de los perversos. En esa muerte, los que son de él tienen vida. En la segunda muerte, solamente es para la muerte definitiva, y es la muerte para los que ya murieron sin haber muerto primero. Porque recordemos aquella palabra que enseñamos hace algún tiempo, que es tánatos. Tánatos es la muerte para los que no mueren. Es decir, la muerte para los que decidieron ofrendar su cuerpo, su naturaleza, su vida a Dios. Los que decidieron creer en la verdad han muerto primeramente porque se negaron a satisfacer esta carne en este mundo, pero Dios les ha dado la vida eterna. Entonces, el propósito de Dios no es destruir lo suyo. El propósito de Dios es que todos tengan la vida eterna. Además, el Señor enseñó quiénes recibirían la vida eterna. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Veamos esto: mis ovejas oyen mi voz. Esa es una señal muy clara de quién es de Dios y quién no, porque las ovejas que no son del Señor no oyen su voz. Y esto es precisamente una clara evidencia de que hay quien creerá y quien no creerá. Es decir, las palabras del Señor están allí. El llamado del Señor es permanente. ¿Quién escucha la voz del Señor? Aquel que escucha la voz del Señor es de Él, si le obedece. Ahora, aquel que desecha el llamado no es de Él. Entonces, ¿quiénes van a recibir la vida eterna? Aquellos que, habiendo escuchado la voz, le siguen al Señor. Y el seguir al Señor significa obedecerle. Ahora, dice que estas ovejas se las dio el Señor, se las dio el Padre. Y nadie las puede arrebatar ni de la mano del Señor, ni de la mano del Padre. Esto es una alerta, es un anuncio para Satanás, diciéndole: no podrás arrebatar las ovejas de Dios, no las podrás quitar ni enviar al infierno. Las ovejas de Dios son de Dios y nadie las arrebatará de su mano. Entonces podríamos resumir que la muerte vino como una estrategia de parte de Dios para poder justificar el poder quitar del medio una generación mala y perversa que ama a Satanás y que nunca va a obedecer a Dios, pero hacerlo de manera justa, sin que de ninguna manera se pudiese interpretar como que Dios había favorecido a un grupo y había perjudicado a otro de manera intencional. Como hemos visto hasta ahora, el Señor Dios dejó la posibilidad abierta para que todos en el mundo pudieran tener la opción de ser salvos y tener la vida eterna. Sin embargo, aquellos que tienen la naturaleza en sí mismos, o sea, implícito, la naturaleza de Satanás, nunca iban a recibir al Señor. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Ahora, el Señor iba a propiciar esto como un evento extraordinario, un evento nunca visto hasta ahora, y es que un descendiente, en teoría, pues de Adán, quien tenía en su carne la concupiscencia y la maldad de este mundo, pudiese derrotar a la muerte o vencer a la muerte, ¿no? Esto nunca lo había logrado nadie y sin duda alguna iba a marcar un hito importantísimo, el más importante de todo en la historia de la humanidad,
si alguien pudiese resucitar por sí mismo, ¿no? Porque nadie lo había hecho. Ahora nosotros somos testigos, por ejemplo, de que Lázaro resucitó, pero resucitó bajo la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Ahora, al Hijo de Dios mismo no lo resucitó ningún otro ser humano, sino que él mismo pudo vencer la muerte por cuanto, como dice la palabra, el Seol no pudo retenerle, dada su condición de santidad, de persona que pudo vivir toda su vida sin fallarle ni una sola vez a Dios. El Antiguo Testamento da testimonio del propósito de Dios en cuanto a la resurrección, y ya pues esto quiere decir que Dios lo venía anunciando y que no podía caer de sorpresa a nadie. Entonces encontramos, por ejemplo, en el Salmo 16:10, que dice la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, la carne del Señor no se corrompió después de la muerte. No entró en una degradación natural como si entran las carnes de todos los que han muerto, ¿verdad? Y esto precisamente señala el enorme poder de la victoria de la vida santa. Es decir, el pecado nunca pudo tomar control de la carne del Señor. Y el Señor fue llevado a muerte porque creían que con esto iban a obtener la victoria, y no sabían que precisamente en esa muerte estaría la más rotunda y contundente victoria de Dios Todopoderoso sobre sus enemigos. Ahora bien, más adelante en Isaías 53 nos dice en la Sagrada Escritura: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá, dice, por largos días. Es decir, no estaba muerto, para Dios no estaba muerto, el Señor no murió, solamente puso su carne como lugar para recibir el pecado de toda la humanidad. Pero dice la palabra de Dios que el Señor condenó al pecado en la carne. Eso quiere decir que toda la obra del pecado podrá ser hecha solamente en la carne. Y por eso la carne del Señor sufrió lo que sufrió, porque la carne no era otra cosa sino arcilla con agua con vida, es decir, a la que se le dio vida. Es decir, que esa arcilla, que era producto de la tierra a donde fue recibido Satanás una vez que fue expulsado de los cielos, era una tierra contaminada porque tenía concupiscencia. Pero Dios había previsto ya que la victoria de sus hijos sería, la victoria de todos sus hijos, de todos los que le siguieran a él, sería por la victoria de uno, del principal, del más grande de todo, que es el Señor Yahshua. Hablando de Lázaro, que ya mencionamos hace un momento, cuando fue el instante histórico de su muerte, ya sabemos, nosotros conocemos esa historia, pues que el Señor fue mandado a llamar, pero el Señor no acudió inmediatamente, sino que esperó hasta que Lázaro hubiere muerto. Y una vez que había fallecido, el Señor acudió al llamado. Yendo por el camino, Marta, que sabía que él venía, fue corriendo hasta donde él estaba. Y fue cuando Marta le dice: Señor, si hubiese venido antes. Pero el Señor esperó el momento propicio. Entonces el Señor parece pues, que le dice a Marta que él va a resucitar, Lázaro va a resucitar. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Luego el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, las personas pueden morir en lo físico, en su cuerpo, pero los que han creído en él realmente no están muertos, como en algún otro pasaje de la Biblia dice, simplemente duermen. Cuando un cristiano muere, lo que hace es entregar este depósito corrupto que es la carne
y esperará el momento en que sea convocada, se han convocado todos los santos en el arrebatamiento para que reciba su cuerpo que no tiene concupiscencia, que no tiene pecado, porque ese cuerpo no fue el segundo cuerpo, que es el de la resurrección, el del arrebatamiento, no es un cuerpo de esta tierra, porque ha habido una segunda creación, una nueva creación, una creación de arriba. La creación de arriba tiene carne de arriba, o no sé si será carne, pero está hecho según las condiciones de arriba. Entonces, es un cuerpo diferente, es un cuerpo sin concupiscencia el que tomaremos después de la muerte. Y esto precisamente habla de lo que hemos venido tratando. El primer cuerpo, el del nacimiento natural, es un cuerpo corrupto, producto de que viene de esta tierra, como fue Adán, formado de la tierra, una tierra que traía la concupiscencia y la maldad dentro de ella porque había sido hecha para recibir a los que se rebelaron. Luego, en el segundo nacimiento, en el nacimiento de arriba, el nuevo cuerpo ya no es un cuerpo con concupiscencia, sino es un cuerpo hecho según arriba. Es un cuerpo según donde Dios mora. O sea, es un cuerpo limpio, sin concupiscencia. Entonces, para eso precisamente fue hecha la muerte, para dejar a un lado este cuerpo que era un cuerpo pecaminoso, y junto con este cuerpo a todos los que pertenecen a la tierra. Pero luego en la resurrección, el nacimiento será con un cuerpo renovado, con un cuerpo sin pecado. Esto lo podemos conocer también, lo podemos saber también por cuanto la palabra lo asegura. Como vemos acá que le escribió el apóstol Pablo a los filipenses, él dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí hay algo de mucho interés. Por ejemplo, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, lo cual significa lo que dijimos anteriormente: nuestro nuevo cuerpo no es de acá de la tierra. Nuestro nuevo cuerpo ha sido creado en los cielos después que nosotros fuimos lavados en agua y creados en el Espíritu Santo, según le dijo el Señor Yeshua a Nicodemo, y aparece en el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Nuestro cuerpo ahora es de arriba, nuestro cuerpo es de los cielos, de donde dice: esperamos que venga el Señor. Esto es en el arrebatamiento. Cuando el Señor venga, desde arriba nosotros seremos levantados y nuestro cuerpo en el camino será transformado, tal como lo dice la palabra. Y esto queda confirmado en lo que también le dijo a los corintios. Le dijo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, cuando dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es porque esta carne corrupta, con concupiscencia y que se degrada, se deteriora, una vez que la vida sale de él, no podrá entrar en el reino de Dios. Esta carne va a quedar aquí, porque es a la tierra a la que pertenece, como le dijo a Adán: del polvo eres y al polvo volverás. Pero luego dice que en el momento del arrebatamiento, dice: todos seremos transformados, como el versículo que leímos de los filipenses, donde dice que el cuerpo de la humillación nuestra será transformado al cuerpo de la gloria suya, es decir, al cuerpo de la gloria del Señor Yeshua. Todos seremos transformados. Dice: en un momento, en un pestañear, pues en un abrir y cerrar de ojos, y será después de la final trompeta. La resurrección será después de la final trompeta. Entonces, en ese momento, los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles.
Primeramente serán resucitados incorruptibles y luego nosotros seremos transformados. Así pues se cumplirá entonces el propósito de Dios para los hijos, que es que no verán la muerte, es decir, no habrá una muerte permanente y eterna en ellos, sino que serán resucitados, pero sí, los de la generación de Caín sí pasarán por esto. Así pues entonces, queda confirmado lo que decíamos al principio, el último enemigo del Señor será la muerte. Una vez que todos los enemigos se han puesto como estrado de sus pies, entonces el Señor Yeshua será Señor de todo. Pero luego de su gobierno milenial y luego de que todas las cosas pasadas hayan terminado, entonces Él le entregará el gobierno al Padre y Él mismo se someterá al Señor como tiene que ser. Esto pues ha sido una enorme y muy importante lección de la inteligencia, de la sabiduría de Dios, de la enorme sabiduría de Dios, que inclusive teniendo Satanás sabiduría, nunca entendió esto, por cuanto el mismo Satanás fue el promotor de la muerte del Señor Yeshua en su momento. Si Satanás hubiese entendido lo que iba a significar la muerte del Señor, nunca lo hubiera procurado. Así pues, entonces, los hijos de Satanás serán sacados y los hijos de Dios serán levantados y la muerte terminará y el propósito de Dios será cumplido. La invitación pues es que creamos en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino para traernos salvación y para poder terminar con todo lo que significó la sublevación de los ángeles en su momento y ponerle fin también al drama que ocurrió en el huerto del Edén con aquellos acontecimientos que terminaron en 2 generaciones. Dios le bendiga.